Buenos días, mi grupo está conformado por Santiago Camargo, Brenda Rodríguez, Andrés Corso, Andrés Nieto, Jaya Luna y Juan David Rodríguez. Vamos a hablarle del movimiento oscilatorio armónico amortiguado y no amortiguado. Para eso tenemos que establecer los signos de nuestro observador. Para ello dijimos que en dirección negativa van a ser positivos y para arriba serán los negativos. Y pues esto explica por qué la velocidad inicial tiene un valor inicial negativo, porque el resorte se movería en primer lugar hacia arriba. Ahora explicaremos de dónde salen las fórmulas que explican el movimiento amortiguado. Esta es la fórmula de movimiento amortiguado. Es una ecuación lineal diferencial, eh, ecuación diferencial lineal, perdón, donde para poder resolverla tenemos que pasar a dividir este coeficiente. Nos queda de la forma donde beta es gamma y dividido en 2m, y donde gamma es la constante de amortiguación y k, y que se vuelve omega, es k dividido en m, donde k es la constante de elasticidad. Bueno, pues como ya tenemos un coeficiente 1 y los puntos de la ecuación significa derivadas de segundo y primer orden, y pues la otra no es derivada. Para resolver sacamos la ecuación característica, que vamos a llamar lambda 1 y lambda 2. Como podemos ver, la ecuación solución tendría diferentes valores cada vez que se le otorgue diferentes combinaciones para beta y omega, eh, donde vamos a ver tres condiciones. La primera es cuando beta es mayor que omega. Cuando beta es mayor que omega, podemos ver que la solución, las soluciones son reales y quedarían de la forma de la ecuación. Y para poder hallar eso, tendríamos que tener un PBI donde uno es para posición inicial y el otro es para velocidad inicial. La derivada de la posición es la velocidad y cuando esta velocidad está a tiempo cero es la velocidad inicial. Después tenemos esos PBIs y con eso se halla C2 que es igual a la velocidad inicial menos la posición inicial por lambda 1. Todo esto dividido en lambda 2 menos lambda 1. Después tenemos que C1 es igual a la posición inicial menos C2. Después tenemos el segundo caso, que es cuando beta es menor a omega. Entonces estas soluciones son de tipo imaginarias, como podemos ver. Y se escribe así porque el W permite cambiar los signos de la ecuación de delta 1 para que se pueda escribir de la siguiente forma: x en el tiempo es igual a e a la menos b por t, todo esto multiplicado por b1 el coseno de w por t más b2 el seno de w por t. Y todo esto sacamos C3 que es la posición inicial y C4 que es la velocidad inicial más beta por la posición inicial sobre W. Bueno, C3 es B1 y C4 es B2. Y cuando el tercer caso es que beta es igual a W y esto va a dar 0 y va a quedar solo menos beta. Entonces la ecuación solución sería x en t es igual a C1 más C2 por t, todo esto multiplicado por e a la menos b
por t. Y resolviendo para los dos PBIs, C1 obviamente es la posición inicial y C2 es la velocidad inicial más beta por la posición inicial. Bueno, en lo anterior es para lo amortiguado. Cuando no es amortiguado, la constante de amortiguamiento sería cero. Entonces este movimiento jamás se detendría. Se seguiría moviendo hasta el infinito. En cambio el amortiguado se detiene en algún momento. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ven los movimientos en GeoGebra. Primeramente, pues se colocan las variables y se parametriza de manera tal que el punto se mueva dependiendo de los PBIs y los valores que se ingresan en GeoGebra. Primero veremos cómo se mueve cuando no está amortiguado. Entonces pues nos damos cuenta que se mueve la forma que se ve en la pantalla, de manera que no se nota que pare con respecto al tiempo. Ahora veremos qué pasa cuando es amortiguado, y vemos que toca ver los valores de beta y omega. En este caso es un movimiento sobreamortiguado que, como notamos en la pantalla, en algún momento él llega a alguna. Ahora pasaremos a ver cuando los valores son iguales. Modificamos y que nos quede igual a 2 y la constante que nos quede igual a 1 y el de arriba también igual a 1. Entonces 1 igual a 1 y vemos cuando los valores son iguales, miramos el movimiento y nos damos cuenta que también llega a una posición de equilibrio, que quiere decir que es amortiguado también. Entonces esto sería todo para el armónico. Ahora pasaremos a explicar el ítem B del primer punto, en el cual nos pedían mover un péndulo en GeoGebra. Entonces lo primero que se hace es dibujar el diagrama de fuerza sobre la masa y tenemos que si la partícula se desplaza a una posición inicial, θ sub 0, que es el ángulo que se da con la vertical, y luego se suelta, el péndulo empezará a oscilar. Y tenemos que las fuerzas que actúan sobre la masa son la tensión y el peso, pero en este caso, como el movimiento se da únicamente en el eje X, entonces tendremos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 y procederemos a sacar la componente en X, lo cual sería masa por gravedad por el seno de θ. Cabe resaltar que la componente en X que vamos a sacar es la del peso. Ahora la segunda ley de Newton postula que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y por lo tanto nuestra componente en el eje X del peso sería menos masa por la gravedad por el seno de θ, y tenemos que todo esto es igual a la masa por aceleración. Ahora eliminamos masa por ambos lados. Además sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y la reescribimos de esta forma y procedemos a hacer la suposición del círculo, donde si queremos saber cómo representarlo de forma lineal, se sabe que una vuelta completa es 2pi y eso se multiplicaría por el radio. En nuestro péndulo solo tenemos una parte del círculo y esto se representa con el ángulo que recorre, que sería θ, que lo multiplicaría los dos por el radio, que en este caso es la longitud de la cuerda. Si el ángulo θ es menor a 10 grados, entonces el seno de θ es igual a θ. Y esto lo hacemos para convertir la ecuación diferencial de ser igual a la longitud de la cuerda por d al cuadrado por θ sobre d por r al cuadrado más g por seno de θ en una ecuación lineal. Y para resolverla fácilmente, también W, que es la velocidad angular, igual
a la raíz de la gravedad sobre la longitud de la cuerda. Ahora pues procederemos a solucionar la ecuación diferencial y sacamos la ecuación característica 0 igual a r al cuadrado más w al cuadrado y encontramos los ceros de la ecuación donde son imaginarios, donde la solución de la ecuación sería θ igual a Euler a la 0 por x por C1 por coseno de WT más C2 seno por el seno de WT y procedemos a encontrar C1 y C2. Pero primero derivamos la ecuación anteriormente mencionada, quedándonos como delta derivada de t es igual a menos C1 por seno de WT más WC2 por coseno de WT. Y partimos de este PBI con estos datos que involucran la ecuación solución y a la derivada de delta, que dice que el ángulo 0 es igual a delta inicial y el ángulo en tiempo 0 es igual al ángulo inicial que la derivada de este, que es igual a W. Con estos valores pues tomamos la ecuación solución derivada y reemplazamos por este punto, quedándonos la velocidad angular inicial igual a menos W C1 por seno de W por 0 más WC2 coseno por W por 0. Reemplazamos las t's por 0 y eso nos daría que C2 es igual a W inicial sobre W. Y estos puntos los reemplazamos en la ecuación solución. Y ahora pasamos a tomar los dos resultados de C2 y C1 y tomamos el PBI y lo reemplazamos en la ecuación solución, que nos dice que la posición angular es igual al ángulo inicial y reemplazamos todas las t por 0, donde C1 es igual al ángulo inicial. Como ya tenemos los dos valores de nuestras dos constantes, los pasamos a reemplazar en la ecuación solución, dándonos como resultado delta es igual a delta inicial por coseno de WT más W inicial sobre W por seno WT. Pero como sabemos, cuando comienza el movimiento oscilatorio, en el ángulo inicial la velocidad angular es igual a 0 y eso cancelaría el término, quedándonos delta es igual a delta inicial por coseno de WT, como la ecuación del movimiento. Entonces, como ya tenemos el valor de nuestras dos constantes, lo reemplazamos en nuestra ecuación de solución. Nos da el siguiente resultado, pero como sabemos, cuando comienza el movimiento oscilatorio, cuando está en el ángulo inicial, la velocidad angular es igual a 0. Entonces este término se cancela y nos va a quedar la siguiente ecuación como la del movimiento. Para la programación en GeoGebra creamos dos deslizadores, los cuales nos brindan dos datos, el primero el ángulo inicial y el otro la longitud de la cuerda del péndulo. Estos datos se van a usar para resolver el PIB del segundo orden, la cual parte de la ecuación de θ, que la define el ángulo que se va dando con el movimiento oscilatorio. Este depende del ángulo inicial y definido, y la ecuación de la velocidad angular, como se calcula a partir de la longitud de la cuerda y el tiempo. Después ya vamos a marcar un punto A, al cual va a corresponder al arco de la circunferencia que hace el péndulo. Y por último calculamos el periodo registrado, que se define como 2pi por el raíz de la longitud sobre la gravedad. Y ya al final colocamos tres botones de inicio, reiniciar y parar, los cuales en el momento de modificar la longitud del ángulo los oprimimos y va a iniciar el movimiento del péndulo.